mientras eso empieza a grabar. Ok, el día de ayer estábamos hablando del tamaño de palabra, parámetros de funcionamiento y hablamos un tanto de la fabricación. Entonces, algo que a mí siempre me llama la atención es que, como les dije ayer, uno piensa que esta parte de acá es el procesador como tal. Y en realidad eso es lo que es el encapsulado. Esto que está aquí en medio, esa parte de silicio, ese componente, es en realidad el procesador. Este es el ejemplo de un procesador allá en el 2017, donde nosotros vemos en primer lugar los núcleos, estos cores de acá son los núcleos, son 8 núcleos, y vemos la memoria L3 o nivel L3 de caché. Antes teníamos L1 y L2 dentro del procesador y L3 afuera de ahí. Ahora tenemos L1, L2 y L3 dentro del procesador y la caché ahora es la L4. ¿Ok? Bien, entonces vemos 8 núcleos, el controlador de memoria y vemos una lista, una pila para que nosotros podamos tener ahí ciertos registros y vemos cada uno de los core. Me pareció una buena idea hablar un poco sobre el tamaño y las dimensiones porque esto me va a servir de pie para el procesamiento cuántico. Vamos a ver un procesador Intel Core i9 10900X serie X que tiene un nivel de caché de L3 de 19.25 MB y corre a 3.70 GHz. Espero que todo lo que dice aquí ustedes no tengan ningún problema en entenderlo, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que me interesa de acá? Esta pequeña parte que dice litografía. Litografía se refiere a la tecnología de semiconducción que se utiliza para fabricar el circuito integrado. Se indica en nanómetros, que es una medida de longitud del sistema métrico, y es un indicador del tamaño de las funciones incluidas en el semiconductor. Cuando nosotros hablamos de transistores, ustedes se acuerdan que el transistor tiene esta forma, emisor, colector, base, ¿sí? Y que luego con los transistores yo puedo hacer compuertas lógicas. Si ustedes se fijan, lo que yo tengo aquí son pines. Y cuando yo tenía un circuito, ustedes miraban que lo que yo tenía eran varias compuertas lógicas. Y con un grupo de compuertas lógicas, yo ya podía programar funciones en microprocesadores. Cuando hablamos de nanómetros, es la distancia que hay entre un pin y otro. ¿Ok? Para mí esa es la manera más sencilla de entenderlo. Esa parte de litografía es el tamaño que hay entre las divisiones de los transistores que están dentro del procesador. Ahora, ¿cuál es el problema de nanómetro? Estos son los submúltiplos del metro. Tenemos los múltiplos, las medidas grandes, metro, kilómetro, decámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos los submúltiplos, el decímetro, el centímetro, el milímetro, el micrómetro, el nanómetro, el angstrom, el picómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo un metro, ¿sí? Lo divido en 10, lo que tengo son decímetros. Si lo divido en 100, lo que tengo son centímetros. O sea, si un metro yo lo divido en 1000 partes, lo que tengo es un milímetro. Ahora, el micrómetro, identificado por esta abreviatura, es la millonésima parte de un metro. Eso significa que si el metro lo divido en 1.000.000, yo tengo un micrómetro. El nanómetro es dividir el metro en 1.000.000.000 de partes o dividir un milímetro en 1.000.000. Eso es un micrómetro. ¿Qué tan pequeño es? Bueno, los chips A14 Bionic y Kirin 900 de Apple y Huawei respectivamente tenían una medida superior a los 5 nanómetros. Pero ahora ellos comenzaron con esa propuesta de hacer un tamaño de 5 nanómetros
con 8 núcleos y tenían una disposición. Para la segunda mitad del año pasado, se comenzó con la producción de núcleos de 3 nanómetros. Para la mitad del 2021, como se puede ver en este artículo, Intel reveló que los próximos enlaces van a ser de 7, 4 y 3 nanómetros. ¿Pero qué significa un nanómetro? Todavía no puedo estimar ese tamaño. Veamos esto. Esta es una escala de nanometría. Una bola de tenis, 10 a la 8 nanómetros. Una hormiga, 10 a la 7 nanómetros. Un cabello, 10 a la 5 nanómetros. Pero vamos a hablar del ADN, un nanómetro. Hablemos de algunos virus entre 10 y 100 nanómetros. Hablemos del coronavirus. El coronavirus, este pequeño animalito de aquí, que los virus no son seres vivos, acuérdense, tiene una longitud de 0.1 micrómetro. Eso es lo que mide el coronavirus, 0.1 micrómetro. 0.1 micrómetro son 100 nanómetros. Cada uno de los espacios que hay entre los nodos de las conexiones de un procesador, cada una de estas distancias son 3 nanómetros. Significa que en un coronavirus hay 33 pines de un procesador. Esa es la longitud, esa es la distancia, ese es el tamaño de estos precisamente enlaces. Esa es la innovación en los transistores del Power VIA and Ribbon FET que presentó Intel con sus chips de inteligencia artificial 20A, que están prometidos para pasar a producción el 2024, con espacios de división, si mal no recuerdo, de 2 nanómetros. Es algo sumamente pequeño, sumamente pequeño. Y hay una empresa que no es Intel que está prometiendo procesadores con distancias de 1 nanómetro. Eso es lo que mide una cadena de ADN. Ah, no, una cadena de ADN creo que mide un Armstrong. Vamos a ver. No, un DNA sí es 1 nanómetro. Eso es lo que están ofreciendo. ¿Por qué hago énfasis en el tamaño? Entre más pequeño el componente, más componentes puedo colocar. La cuestión es, ¿cuál es el límite? Como seres humanos tenemos un límite y ese límite aparentemente de aquí al 2026 está dictado por 1 nanómetro, que tal y como avanza la ciencia y la tecnología, puede que mucho antes del 2026 ya empecemos a ver procesadores con núcleos cuya distancia de litografía sea de la orden de menos de 1 nanómetro. Eso es sorprendente. A mí por lo menos me llama mucho la atención y me agrada a lo que estamos llegando. Pasta térmica. Pasta térmica, oh dichosa pasta térmica que ha sido motivo de debate de muchos foros y de muchas comunidades. A veces la van a encontrar nombrada como silicona térmica, masilla térmica, grasa térmica, pasta, conductor térmico, etc. Es un elemento fundamental cuando hablamos de procesamientos porque ofrece una alta conductividad térmica, permitiendo el paso uniforme de temperatura del procesador al encapsulado y del encapsulado al medio de disipador de temperatura que tengamos instalado. Esto gracias a que su textura permite cubrir completamente las superficies de contacto. Momento. Ustedes, no sé si se han puesto a pensar que la gente considera que la pasta térmica solo va del encapsulado al disipador, pero en realidad, desde este núcleo adentro al encapsulado, también hay pasta térmica. Pasta térmica no sirve para refrigerar, sirve para conducción térmica. Yo tengo una superficie. En el caso del procesador, pues la superficie es sumamente lisa, pero aún así ya hice un bombardeo y tengo ciertos relieves. Cuando yo coloco el disipador o el encapsulado o cuando yo uno dos superficies, a mí me puede parecer que las uniones son perfectas,
Pero cuando yo hago esto a nivel microscópico, me doy cuenta que hay imperfecciones. Hay imperfecciones entre las dos superficies. Entonces yo pienso que están perfectamente conectadas y en realidad hay muchos espacios. Cuando yo coloco pasta térmica, lo que hago es que relleno estos espacios para que de verdad las dos piezas estén perfectamente en contacto sin espacio entre ellas. Eso mejora la conductividad térmica. Eso es lo que hace la pasta térmica. Por eso es que a usted le dicen que si lo abre y mueve el disipador, definitivamente cambie la pasta térmica, porque ya hubo una separación y ya hay aire entre las partes. ¿Es necesario cambiarla? Siempre que uno desarme la estructura de disipación, es obligatorio cambiarla. Ahora, ¿cuál es la obsolescencia programada de la pasta térmica? Recordemos que si usted tiene una macetera, aquellos que tengan un jardín urbano, a la macetera le pega el sol. Llega un momento en que el plástico, por muy grueso que sea, se pone tostado y se pone frágil. Todo tiene una obsolescencia programada. Nosotros mismos, como seres vivos, tenemos una obsolescencia programada. Entonces, los fabricantes tienen una fecha de caducidad en la que definitivamente la pasta térmica ya no funciona con los valores óptimos. Ahí depende de cada fabricante, pero muchos autores dicen que entre 3 y 5 años es conveniente cambiar esta pasta térmica. Usted tiene una máquina y tiene 3 años usándola, cámbiale la pasta térmica. Que tiene 4 años, cámbiale la pasta térmica. Tiene 5 años, ya se tardó en cambiarle la pasta térmica. Y ustedes sí van a ver que de repente las computadoras comienzan a calentar más que todo las laptops, que el sistema de disipación es bastante, no tiene tanto espacio como la disipación de las computadoras de escritorio. Hay que abrirla, hay que limpiar los ductos de ventilación que agarran pelusa, agarran polvo, agarran pelos, entonces no circula el aire, el procesador comienza a calentar, la pasta térmica ya se pone tostada, entonces hay que cambiarla, hay que darle mantenimiento a los equipos. E igual, la pasta térmica tiene parámetros funcionales. Siempre vamos a encontrar la marca, el modelo y generalmente nosotros encontramos la composición. Por ejemplo, esta está basada en carbón. Nos dicen cuántos gramos viene, cuánta gente la ha comprado. Este de acá, por ejemplo, son $3, $2.70 y vienen 5 jeringas de 1 gramo cada una. Nos dice, ¿sí? Nos dice la pasta térmica, la marca, vean, 1 gramo thermal compound pass high performance heat sink pass, y este es color blanco. Este nos dice el grado de conductividad termal, vean, el grado de conductividad termal es mayor de 0.65 watts por metro para CPU, chipset, mainboard, VGA, etc. ¿Qué es el delete y el relete? Espero que ya hayan escuchado de estos términos. Así como se incluye pasta térmica del encapsulado al disipador, los fabricantes incluyen pasta térmica del procesador hacia el encapsulado. Lo interesante es que esta pasta térmica no es de lujo, no es la mejor pasta térmica que van a encontrar en el mercado. Es una pasta térmica con los estándares necesarios para garantizar el funcionamiento del procesador. Sin embargo, cuando la gente hace overclocking o las condiciones en las que uno usa el equipo supera las condiciones normales, la obsolescencia programada cobra factura. Entonces, mucha gente lo que hace cuando sabe que va a someter su procesador a un proceso de estrés es que realiza el procedimiento conocido como delete. Delete es el proceso mediante el cual rompo, entre comillas romper, porque en realidad solo lo separo porque está pegado, abro el encapsulado, lo limpio y le coloco pasta térmica. Y el relete es el proceso de reensamblar el encapsulado de un procesador. Esta generalmente es la herramienta que se utiliza para hacer delete y relete. Yo coloco mi procesador, ¿sí? Y con este llave hexagonal empiezo a darle vuelta. Entonces comienzo a separar la parte metálica de la parte
plástica. Y obviamente eso depende del encapsulado. ¿Se acuerdan cuando vimos el socket? Este funciona para LGA 11.5, cualquier número después del 5, 3370K, 4790K, etcétera, etcétera, etcétera. Do it yourself. The leading hand tool set gadget. ¿Sí? Esto es para hacer the lead. ¿Ok? ¿Qué pasa con el relit? Pues también hay una herramienta para hacer relit. Una me permite abrirla, otra me permite cerrarla. Voy a tomarme la atribución de abrir el navegador. Espero que esto no me lo vayan a bajar después, porque hay algo que se llama Golden Lottery Processor. Vamos a ver si me acuerdo. Silicon Lottery o la lotería del silicón. La tienda está cerrada. We have a fantastic time at Silicon Lottery. Ok, ya la cerraron. Esta era la que yo conocía, no era la única, pero ¿qué era lo que hacían estas personas? Que ahora tengo que buscar quién otro lo hace, no sabía que estaba cerrado. Lo que ellos hacen es que compran procesadores. Por ejemplo, nosotros aquí vimos un procesador de 2019 que nació en el cuarto cuartil del 2019 con un precio que rondaba los $599. Entonces, este procesador aseguran que corre a 3.7 GHz. Lo que hacen algunas empresas es que compran este procesador, digamos que lo compran en $590 y le hacen delete y comienzan a hacerle overclocking. Le comienzan a hacer overclocking y de repente un procesador que se vende por $590 que garantizan que corre a 3.7 GHz, ellos se dan cuenta que puede correr 5.2 GHz. ¿Y qué es lo que hacen? En vez de venderlo en 590, lo venden en $650. Por decir algo, ellos se encargan de probar la velocidad máxima a la que pueden correr los procesadores, a los que van a aguantar los procesadores en overclock, y venden esos procesadores. Entonces suelen ser un poco más caros, pero usted ya sabe la frecuencia real a la que va a correr ese procesador. Y es un negocio. Lo hacía varias gente. Ese sitio web a mí me gustaba porque tenía todas las partes legales, contratos de licencia y todo lo demás. Veo que ya cerraron. Entonces, pues ni modo, voy a tener que buscar otro, pero sepan que esa práctica existe. Ok. La computación cuántica. Este artículo fue publicado en 2005. 2005, imagínense hace cuánto, 7 años. Voy a leer textualmente. Las computadoras actuales no podrán seguir evolucionando más allá de aproximadamente el año 2020, según la ley de Moore. Recuerden su curso de introducción. Debido a las limitaciones físicas en la miniaturización, energía para cambios de estado, frecuencia de reloj y cantidad de electrones en sus componentes fundamentales. Sin embargo, esto no significa que no tendremos computadoras más veloces. Nuevas alternativas están surgiendo. Una de las más prometedoras es la computación cuántica, ampliamente definida mediante la ciencia mecánica cuántica. Esto fue publicado en 2005. Ya se sabía, estimando la ley de Moore, que para el año 2020 íbamos a tener problemas de miniaturización. Y es el problema que nosotros tenemos ahorita. Ya no podemos hacer procesadores más pequeños. Están intentando hacer procesadores más gruesos, colocando capa sobre capa. Recuerden el video que los he mandado a ver. Pero en realidad ya no podemos hacer las cosas más pequeñas. La idea es miniaturizar. Eso significa que vamos a tener nanómetros, pero vamos a tener procesadores con un encapsulado más grande, porque tenemos esa limitante. El problema se da, por ejemplo, en los dispositivos móviles. Sí, tengo dispositivos móviles de 8 y, si mal no recuerdo, hasta 12 núcleos, pero tienen que ser terminales livianas con eficiencia energética. Si pongo demasiado, hay mucho calor y tengo que disipar ese calor. Entonces tengo un problema. Yo ya sabía que iba a llegar el punto
en que las condiciones físicas a mi tamaño me iban a impedir hacer cosas más pequeñas. Entonces teníamos que buscar una alternativa. La alternativa se da con la computación cuántica. No me quiero meter a mecánica cuántica y a la parte de física cuántica, sino me voy a meter a matrices de Planck, no me voy a meter a la parte de miniaturización, no me voy a meter en ese tipo de cosas porque requiere conocimiento base en matemáticas, en física, en electrónica. Vamos a intentar explicar de una manera sencilla qué es esta vaina de la computación cuántica. A la persona que le interese va a poder ahondar. Hay muchos artículos, hay muchos sitios web y hay mucha información al respecto. Ok, en primer lugar, tenemos que manejar mecánica cuántica. Ya no solo vamos a hablar de la álgebra booleana, ya no solo vamos a hablar de sistemas de numeración, que ya vimos la importancia de haber visto la parte de códigos binarios y todo. No, ahora tenemos que manejar mecánica cuántica. Nosotros manejamos bits a nivel cuántico. Esos bits a nivel cuántico se conocen como qubits o quantic unit bits. Son partículas subatómicas como fotones o electrones. Lo interesante es que estas partículas no se comportan como los enlaces binarios que nosotros conocemos. Actualmente yo tengo un transistor, ¿sí? Yo tengo un transistor, yo tengo una compuerta. Ustedes se acuerdan de las tablas de verdad, que yo tengo verdadero, falso, y yo digo verdadero y falso. Entonces, si este es verdadero y este es verdadero, esto es verdadero. Si esto es verdadero y este es falso, esto es falso. Si esto es falso y esto es verdadero, esto es falso. Si esto es falso y esto es falso, esto es falso. Y esa es una compuerta lógica y. Pero lo que yo tengo de entrada acá es un bit. O es un 1 o es un 0. Lo interesante de los qubits es que pueden ser 1 y 0 al mismo tiempo. Y uno dice, ¿qué? Pues sí, estamos hablando de mecánica cuántica. Una de las maneras más sencillas que yo encontré para explicarlo es el hecho en que yo puedo ser bueno y malo al mismo tiempo. Yo puedo ser viejo y joven al mismo tiempo. Y uno dice, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, simple y sencillamente porque soy un porcentaje de cada uno. Por eso es que ustedes van a ver que los qubits se representan así. O soy 1, o soy 0, o soy 0 y 1 al mismo tiempo. Pero es que o soy 100% 0, o soy 100% 1, o soy 50% 0, 50% 1, 25% 0, 75% 1. Entonces, eso va con un, ay, se me olvidó el nombre. Ay, Dios mío, va con un coeficiente acompañando la combinación de la distribución de cambios de estado que a mí me dice qué tanto porcentaje soy de algo. Entonces, para que se entienda más o menos el poder, y esto es una manera muy escueta de verlo, obviamente más técnico, no va a ser así, digamos que yo estoy probando contraseñas. Entonces, por instante, por ciclo del reloj, yo solo puedo probar una combinación de bits. Si yo tengo 3 bits, en un ciclo puedo probar este número. En otro ciclo puedo probar este número. En otro ciclo puedo probar este número. En otro ciclo puedo probar este. Pero son ciclos. En cambio, como este es todas las combinaciones a la vez, en un ciclo ya las probé todas. Pero me dice, digamos que la contraseña es esta, pero me dice, ok, mira, con un 80% de certeza es esto, con un 1% de certeza es esto, con un 20% de certeza es esto. Entonces, probabilísticamente, esta es tu respuesta. En un solo ciclo, yo determiné la respuesta más probable, gracias a que tengo todos los cambios de estado a la vez. Ahora lo que tengo que hacer es comprobarlo. Mientras a un procesador
le toma cierta cantidad de tiempo hacerlo, al procesador cuántico le toma mucho menos. Lo bonito y lo interesante es que si yo agrego un bit, aquí yo tengo 3. 2 a la 3 son 8, ¿no? 8 combinaciones. Magnífico. Luego yo 2 a la 4, ok, pongo un cuarto bit acá, ya me voy viendo. Este crece de manera exponencial. Este sí se rige en base a esto. Mientras acá voy de uno en uno colocando 4 bits, luego aquí coloco 5 bits, aquí tengo las combinaciones 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, entonces es exponencial. ¿Por qué? Porque mientras acá tengo 3, aquí tengo 8, en un procesador cuántico tengo 8. Mientras aquí tengo 4, acá tengo 16 combinaciones a la vez. Mientras aquí tengo 5, aquí tengo 32 combinaciones a la vez. Entonces el poder es exponencial. ¿Cuál es el problema? Es inestable. Hay desorden. Y son las cuestiones que tenemos nosotros que solventar hoy en día. Hay dos propiedades cuánticas que me permiten hacer este tipo de cosas. Una de ellas se conoce como superposición y la otra de ellas es el entrelazamiento cuántico. La superposición describe cómo una partícula puede estar en diferentes estados a la vez. Puedo ser 1, puedo ser 0, puedo ser 1 y 0 al mismo tiempo. ¿Ok? Eso es lo que me dice la superposición. Ocupo láseres de precisión, microondas, y acuérdense que estoy trabajando, ojo, en fotones y electrones. Estoy trabajando en fotones y electrones. Ya no estoy hablando de nanómetros. Estoy hablando ahora de Armstrongs y de picómetros. Esto es todavía más pequeño. Y esa es la ventaja de los procesadores cuánticos. No solo me multiplica la capacidad de procesamiento, puedo hacer más instrucciones por cada ciclo, sino que ocupo muchísimo menos espacio. Entonces, la superposición describe cómo una partícula puede estar en diversos estados a la vez. Para mí, el entrelazamiento cuántico es bien romántico. Miren, ustedes van a haber visto que hay mucha gente que se tatúa esta ecuación de acá, ¿sí? Por eso está ese meme, amor, escríbeme algo bonito y le da esa ecuación. Si ustedes saben qué significa la ecuación de entrelazamiento cuántico, magnífico. Si no lo saben, yo se los explico así. Si dos sistemas interactúan uno con el otro durante cierto periodo de tiempo, se logran entrelazar a nivel cuántico, ¿ok? Estamos hablando de interacción cuántica. Si dos sistemas interactúan uno con el otro durante cierto periodo de tiempo, hay entrelazamiento cuántico. ¿Qué significa esto? Que si vengo yo y separo esos dos sistemas, ahora son dos sistemas diferentes, pero de alguna manera sutil están convertidos en uno solo. Uno de ellos sigue fluyendo en el otro a pesar de tener kilómetros o años luz de distancia. Años luz es distancia. Por favor, ¿verdad? Cuando alguien dice, estamos a años luz mide distancia, no mide tiempo. Esto es el entrelazamiento cuántico. Dicho de otra manera, no importa la distancia entre ambas, aunque se encuentren en extremos opuestos del universo, la conexión entre estas dos partículas es instantánea. Aquí no hay tiempo, no hay distancia. Si yo le cambio de estado a una partícula, inmediatamente, en el acto, otra partícula que tiene entrelazamiento cuántico con ella va a cambiar su estado. Es una conexión que va más allá de la distancia y del tiempo. Esto no me lo crean a mí, búsquenlo ustedes. ¿Qué pasa cuando divido un fotón? Hice un experimento, se logró dividir un fotón y tengo las dos partes. Movía un fotón, la otra repetía el movimiento. Movía un fotón a la derecha, la otra se movía a la derecha, en el acto.
sin importar los miles de kilómetros de distancia que la separaran. Eso es entrelazamiento cuántico. Los qubits se agrupan permitiendo un aumento exponencial en el cambio de estados, porque yo sé que cuando cambie el estado de uno, van a cambiar el estado de los demás. Ese entrelazamiento y esta superposición es lo que permiten la mecánica cuántica en la computación, la aplicación de la mecánica cuántica en la computación cuántica. Entonces veamos, yo aquí tengo un procesador de 3 bits. Entonces, estos son los 8 estados en los que puede estar. En un momento, tarea 1 es esta, tarea 2 es esta, tarea 3 es esta. Necesito 3 ciclos para hacer 3 tareas. En cambio, si yo tengo qubits, lo que yo tengo son vectores. La tarea 1 en un ciclo ya me hizo 8 tareas. En 2 ciclos ya llevo 16 tareas, porque ya hice 8 la primera vez, ya hice 16 la segunda. Esto obviamente me mete también a estudiar matrices, vectores y matrices. Y lo que yo tengo son coeficientes. Esos coeficientes son números complejos, tienen una parte real y tienen una parte imaginaria. Parte imaginaria son raíces cuadradas de números negativos. Similar a los ordenadores actuales, la arquitectura de una computadora cuántica tiene su propia arquitectura. Ojo con esto. Hay autores que dicen que las computadoras cuánticas no tienen arquitectura. Hay autores que dicen que sí. Por ejemplo, tiene su propia ALU cuántica, ¿sí? Su propia memoria cuántica, su propio planificador dinámico e importantísimo que alguna gente la incluye en el ALU cuántica, que es el módulo para corrección de errores. Las computadoras cuánticas poseen sus propias compuertas lógicas. Sí, nosotros ya teníamos el AND, el OR, el NOT, el XOR, el XAND, el NAND. Yo tengo mis compuertas lógicas binarias. Allá trabajo con bits, con números discretos. Acá trabajo con vectores. Entonces yo tengo las mismas homólogas a I, O, NOT, y tengo nuevas como la BNOT, la Pauli, la CNOT, la Hadamard, la Toffoli y la SWAP. Y todas estas, ya les he dicho, funcionan con matrices, porque eso es lo que yo tengo acá. Ya no puedo decir verdadero y verdadero es verdadero. Ahora tengo que decir qué pasa cuando tengo esta combinación. Es una matriz. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Son matrices. Eso ya es meterse a pura matemática. IBM tiene esta arquitectura que se llamaba el Q5 Yorktown. Se supone que son 5 qubits y desde la página web de IBM uno puede comenzar a programar en programadores cuánticos. Ellos ponen a su disposición un sitio web para que usted interactúe con la computadora cuántica de IBM. Habla de la arquitectura, habla de aplicaciones comerciales. Esta parte de acá, 2 videos, ya se los voy a copiar en el chat. Y aquí tenemos otras referencias para ahondar más en el tema que ustedes las tienen en el libro de la clase. No está la parte de los nanómetros y no está completa la parte de computación cuántica porque es algo que voy haciendo periodo a periodo.